¿Cuántos años se necesitan para construir un modelo de impacto positivo y masivo en nuestras comunidades? ¿Cómo se transforma un territorio tan complejo como Medellín? Son preguntas que resolveremos desde la vida de algunos jóvenes políticos y líderes de nuestra ciudad. Bienvenidos a 40 Menores de 40. Este es un programa donde conocemos la vida de grandes personalidades de nuestro país, todos ellos menores de 40 años. Nuestra invitada de hoy es Paola Holguín. Paola Holguín, bienvenida a este programa 40 Menores de 40. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en estos 40 Menores de 40. Paola Holguín, si uno fuera a decir cómo te definís política ideológicamente, ¿cuál sería esa definición? Facilísima, centrodemócrata. ¿Y qué expresa el centro democrático? Yo soy una persona que cree en la democracia con sentido de autoridad como prerequisito para el orden y la libertad. Soy una persona que cree en la libertad de emprendimiento, en el fomento a la inversión, pero con responsabilidad social, con sentido social. Yo soy lo que hoy se define en un movimiento ciudadano como centro democrático, porque yo estoy segura que los países salen adelante cuando la democracia es profunda y tiene equilibrio entre seguridad, inversión y política social. Y a partir de todo este proceso, ¿qué ha sido lo más difícil, pero también lo más emocionante con lo que te has encontrado? A ver, difícil, yo creo que en la vida todo lo que uno escoja tiene dificultad. En política, a veces lo más difícil es que la política es un tema de vocación. Entonces no es algo a lo que uno se dedique en unos horarios o en unos días, sino que es de lunes a domingo 7/24. Eso es bonito porque finalmente es tu forma de vida. La gente se convierte en tu familia. En cada rincón de Colombia donde uno está y habla con cada ciudadano, ellos son tu familia. Lo más difícil es que se sacrifica toda la parte personal. Pero bien lo vale la pena. Yo creo que la patria merece todos los sacrificios, entonces, pero es un poco eso, y también que la gente se vuelve tan tu compromiso que duele un poco cuando uno ve las limitaciones que tiene para poder cumplir con todo lo que la ciudadanía aspira, con todo lo que merece, con todo lo que necesita. ¿Y en qué momento de la vida dice Paola Holguín, yo me voy a meter en este cuento de lo político, yo me voy a meter en este cuento de lo público? Después de que has tenido una experiencia de docente, que eres comunicadora, ¿cuál fue ese punto de quiebre? Yo creo que yo no escogí la política, sino que la política me escogió. No fue una decisión que yo tomé racionalmente. Yo no me levanté un día y dije, yo quiero hacer política. Yo creo que yo nací ahí. A mí me preguntaban un día, ¿y usted cuándo empezó? Y le dije, yo no sé cuántos años tenía. Si tenía 4 o 5 años, y la imagen que a mí me viene es empacando votos. En esa época, pues, en esa juventud tuya seguro no te tocó, pero los votos eran en unas papeleticas y yo me acuerdo empacando votos para el Partido Liberal en mi infancia, haciendo recorridos con mis papás por todos los municipios de Antioquia. Entonces yo creo que esto no lo elegí, sino que me eligió. Y yo siempre he dicho además que la política no es gripa y eso no se le quita a uno. Uno nace ahí y se muere ahí. Paola, ¿y cuáles son esas 3 características? Un poco en combinación de tu liderazgo, pero también de lo que has visto con las personas que has hecho carrera en lo público, esas características que todo líder debe tener. A ver, si a mí me dicen 3 características, yo creo que una primera característica es la competencia. Para ser líder uno tiene que tener conocimiento, uno tiene que tener la capacidad de ver los problemas, de analizarlos, de encontrarle soluciones creativamente. Entonces la competencia tiene que ver mucho con ese conocimiento integral. Un segundo elemento es la laboriosidad, porque cuando uno tiene competencia uno sabe y uno puede generar visiones, pero la laboriosidad es la que convierte la visión en hecho, en resultados. Entonces, competencia, la laboriosidad, que es el compromiso para trabajar sin descanso y para hacer lo que uno tiene que hacer bien hecho. Y un tercer elemento es la honradez, que es uno ser justo en la manera en que piensa y en la manera en que obra. Yo creo que esas serían las 3 grandes características. Pueden existir muchas más, pero si hay competencia, si hay lucha, si hay laboriosidad
y si hay honradez, yo creo que el líder tiene la capacidad de tener visión, de convertir esa visión en realidad y de que eso siempre vaya en concordancia con lo que debe ser la política, que es la búsqueda del bien común. Y los errores que vos has visto, que siempre los que se terminan metiendo en el cuento de lo público, en el cuento de lo político, a veces siempre son los que vienen teniendo comúnmente. Yo creo que un primer error es subestimar al ciudadano y al elector. Los tiempos han cambiado, hoy el ciudadano y el elector es distinto. Yo siempre le repito a los políticos con los que entro en contacto que hoy el ciudadano, a pesar de las dificultades, es un ciudadano más formado y más informado. Por lo tanto, es un ciudadano que no busca que piensen por él, sino alguien que piense como él. ¿Y eso qué exige? Eso exige una mayor comunicación y compenetración del político con el ciudadano de a pie. Yo creo que cada vez el perfil del ciudadano va a exigir que exista mayor armonía entre la democracia representativa y participativa, porque los ciudadanos se sienten con mayor capacidad para tomar decisiones sobre lo público, para hacer veeduría sobre lo público. Entonces, un error es que a veces se subestima al elector. A veces se cree que el elector y el ciudadano tienen menos información y formación de la que en realidad está ahí. Y por eso no se le abren los suficientes espacios de participación. Una segunda cosa que se presenta comúnmente es que uno encuentra a veces políticos muy buenos para generar visiones de país, de ciudad, de departamento y muy malos para la ejecución. O muy buenos para la ejecución del día a día pero sin visión. Entonces yo creo que un error en el que uno no puede caer es creer que como líder o como político se puede quedar en la visión o se puede quedar en la microgerencia. El balance perfecto es visión y microgerencia, es decir, que usted tenga la capacidad de decir hacia dónde debe direccionar a la comunidad, pero a la vez usted puede lograr convertir esa visión en hechos y en resultados. Y el tercer error es un error en comunicación. Alguna vez usted me dijo una frase, Diego, que a mí no se me olvida, y es que para uno ser un buen líder y un buen político tiene que aprender a gerenciar, tiene que aprender a comunicar y a tener visión. Y eso es definitivo. A veces los políticos se equivocan en eso. Siempre la comunicación política tiene que ser una tensión entre la empatía y la autoridad. Eso quiere decir, yo tengo que hablar el lenguaje de la gente, pero tengo que tener la capacidad de demostrar que yo sé más. Porque para uno direccionar, para uno llevar a que la visión de uno sea realidad, uno tiene que tener la capacidad de movilizar, y uno solo moviliza cuando tiene autoridad. Entonces yo creo que el gran político es el que sabe escuchar y tiene la autoridad moral para hacerse escuchar. Un ciudadano más formado e informado es un transformador. Desde las urnas electorales tiene la capacidad de elegir y comprometerse con el futuro de su ciudad. Según Paola, las necesidades de la ciudadanía guían la forma como un líder debe concebir su candidatura y su posterior gestión en el mundo público. Paola vivió de primera mano la experiencia democrática más importante en la historia de Colombia, la reelección de un presidente. Después de comerciales, ella nos contará cómo fueron esos 8 años en la Casa de Nariño durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Por una razón poco común, Paola Holguín, nuestra invitada en 40 Menores de 40, llegó a trabajar desde la Casa de Nariño y formó parte de la historia de Colombia entre el 2002 y el 2010. ¿Qué hizo? ¿Qué aprendió? ¿Cómo vivió este periodo presidencial? Todo esto nos lo cuenta Paola. Álvaro Uribe, Paola, fue reconocido por los cambios que tuvo durante sus 8 años de presidencia. Amado por algunos, odiado por otros. ¿Tú crees que cuáles fueron los 3 elementos básicos, a partir de la experiencia que tú viviste en la Casa de Nariño, que marcaron lo que muchos llaman la transformación de Colombia? Sí, primero yo creo que por eso Uribe es un gran líder. El líder siempre es alguien ante quien hay amor o hay odio, pero nunca hay indiferencia. Muchas cosas transformaron a Colombia gracias al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que el primer punto claro era la visión de país. Álvaro Uribe Vélez indiscutiblemente es el hombre que ha marcado, ha trazado una historia, un rumbo
a partir de una visión de hacia dónde debe caminar el país. Hay varios elementos importantes. El primero es una forma distinta de entender lo público y a raíz de eso una forma distinta de hacer gestión pública. Él, en lo que denominó el Estado comunitario, defendió una nueva forma de Estado, un Estado participativo, un Estado descentralizado y un Estado gerencial. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se trabajó por una gerencia de lo público a partir de resultados. Entonces todo se medía, todo se monitoreaba, constantemente se estaban evaluando metas. Otra cosa importante, un Estado descentralizado. Colombia es descentralizado en la Constitución, pero enormemente centralista. ¿Cuánto daño le ha hecho al país pretender administrarlo y pensarlo desde Bogotá? Entonces, ¿cuál fue el cambio? Que esta vez se pensó a Colombia desde las regiones, desde cada municipio, desde cada rincón de la patria. Esa descentralización se veía en cosas como los sistemas de transporte masivo. El 70% del dinero lo aportaba el Estado, el 30% el municipio, pero gestionaban los municipios. ¿Qué es lo importante de la descentralización? Uno, que se piensa el país a partir del problema particular de la región. Otra cosa importante, que se evita duplicidad de funciones, que se evita desgreño administrativo. Y el tercer elemento, la participación, que fue fundamental porque le devolvió la confianza al ciudadano en el sistema político, en el gobierno y en los gobernantes. Paola, tú fuiste formada en tu profesión y no solamente has hecho cosas en temas de comunicación, sino que también has tenido la experiencia de ser formada en estrategia militar, en seguridad, por el Pentágono, por ejemplo. A quienes se meten en este cuento de lo político, de lo público, sea desde la academia, desde los medios de comunicación, sea porque quieran ser candidatos algún día o sean funcionarios públicos, ¿cuáles son aquellos elementos o claves estratégicas y comunicacionales que deberían de tener en cuenta cuando quieran iniciar un proceso o una carrera dentro del tema de lo público y dentro de lo político? A ver, estrategias en tema de comunicaciones. Hay una cosa clave y es que uno tiene que ser y parecer. Entonces, es muy importante que haya coherencia entre lo que usted piensa, dice, hace, que haya coherencia en la forma. Porque a veces hay personas que tienen mucha claridad en el fondo, pero la forma parece decir otra cosa. Entonces es muy importante que usted sepa comunicar exactamente lo que piensa, lo que es. De hecho, uno se da cuenta que es a partir de la manera en que uno actúa que lo califican. Y esos adjetivos son con los que se queda la gente y es la imagen que termina teniendo del político. Pero bueno, un poco entrando a eso, rápidamente te menciono 5 situaciones que cómo crees vos que se deben manejar desde lo que ha sido tu experiencia, pero también desde lo que has visto. Uno, cómo maneja el tema de las adulaciones. Hay una cosa importante y es la vanidad es el pecado favorito del diablo y los políticos tienden a ser muy vanidosos. Un político siempre debe tratar de mantenerse frío ante el ataque y la adulación, porque eso sobra. ¿Y cómo maneja uno el tema de las deslealtades? Mire, la deslealtad es una cosa que se da muy seguido y es muy dolorosa, pero uno tiene que aprender, uno, a que la deslealtad no lo lleve a la desconfianza frente a la humanidad. Uno no puede perder la esperanza en la humanidad. 2, entender que ante la deslealtad la mejor respuesta es uno siempre enseñar con el ejemplo de lealtad frente a sus principios, a lo que uno cree, a sus amigos, a sus estrategias. Y otra cosa importante es, uno tiene que dejar pasar, las cosas se caen por su propio peso. Y una cosa que el político tiene que entender es, el ciudadano valora más que nada la lealtad. Mire, recuerde el caso de Serpa. Después del proceso 8000 la gente tenía muchos cuestionamientos sobre el gobierno del presidente Samper y esos cuestionamientos podía recibirlos Serpa, pero algo que la gente siempre le valoró fue la lealtad. El tercer elemento, el manejo de la información, sobre todo aquella que es delicada, que uno tiene el peligro que de pronto se pueda filtrar. Frente a la información, yo creo que lo más importante es la información siempre se debe manejar bajo un parámetro y es los intereses superiores de la patria. Ese tiene que ser el único parámetro. Lo que se tenga que hacer público, se debe hacer público, tiene que hacerse inmediatamente y con apego a la verdad.
y lo que por razones de exigencia de Estado no se puede hacer, se tiene que manejar prudentemente. Para eso es muy importante el líder y es muy importante la capacidad que tiene de dar ejemplo y de manejar su equipo. La cuarta situación, el tema de la toma de decisiones. Hay una cosa clara, mire, cada vez hay más herramientas para tomar decisiones, encuestas, grupos de enfoque, mil cosas. Siempre he creído que las encuestas son una herramienta, pero no pueden ser las que direccionen la toma de decisiones. Las decisiones se deben tomar con base en la visión que usted tiene de país y se debe tomar teniendo en cuenta el interés superior de la patria y que la política es bien común. A partir de eso. ¿Y cómo maneja uno los contradictorios, la crítica, la oposición? Bienvenida a la oposición. Yo creo que eso es el elemento fundamental de la democracia. A uno la oposición le ayuda a mejorar la política y a mejorar el discurso incluso, porque a veces el opositor ve cosas en las políticas y en las decisiones que uno toma que a veces uno no ve. Entonces, con la oposición siempre uno tiene que actuar con todo el respeto, con toda la apertura democrática, pero eso sí, diferenciando claramente el derecho a disentir que está en todas las democracias con conductas criminales. Paola, ¿y qué fue lo más interesante de toda la experiencia, sobre todo en ese último año de gobierno del presidente Calderón en México? Muchas cosas fueron importantes. Uno, yo logré entender estando allá que el presidente Calderón es un presidente con valor y con valores, que el pueblo mexicano es un pueblo valeroso, es un pueblo que ama profundamente a su país y que en los momentos de crisis ha mostrado que se la juega por tener el país que se merece. Y aprendí también que en esa gestión de lo público es fundamental la visión, la gerencia y la comunicación que siempre decías. Eso fue clave en ese último año de gobierno. ¿Qué viene para Paola Holguín? Viene una lucha incansable para la consolidación del movimiento Centro Democrático, que es un movimiento significativo de ciudadanos, que está recogiendo las tesis del expresidente Álvaro Uribe. Y esa es hoy mi tarea, ser un soldado de esa causa. ¿Cómo se sueña Paola Holguín a Colombia, a Antioquia, a Medellín? Yo me sueño con que esta ciudad, el departamento y el país sean seguros y justos. Que cada ciudadano tenga las oportunidades que se merece, que tengamos crecimiento económico y que ocupemos un gran lugar en el concierto universal de las naciones. Mire, nosotros tenemos un país con toda la potencialidad por su gente, por su riqueza, por su tradición democrática, para ocupar un gran lugar en el mundo. Entonces, creo que cada día uno se tiene que levantar renovando la energía para luchar porque Colombia, Antioquia y Medellín lleguen a ese lugar. Paola Holguín, Darío Chandía se preguntaba que el poder ¿para qué? ¿Cómo respondes esa pregunta? Esa pregunta la respondió Francisco I. Poder para servir. Muchas gracias, Paola, por este espacio y por compartirnos todas esas claves que son importantes A usted, dentro del Diego, tema del gracias. liderazgo, de la estrategia, en la carrera a lo público y lo político. A usted gracias y a todas las personas que nos ven, muchas gracias. Gracias al trabajo que realizó con el gobierno colombiano de Álvaro Uribe y el de Felipe Calderón en México, Paola desarrolló una capacidad increíble de entender el impacto del trabajo en las comunidades y en los ciudadanos de nuestros países. Si alguien nos podría hablar de un modelo de política latinoamericana, es precisamente ella. En 40 Menores de 40 conocemos la vida de estos transformadores, reunimos a líderes menores de 40 años, hacemos una radiografía de sus vidas y exponemos las características que los han llevado a los lugares donde están. Paola Holguín, mujer influyente desde dos de los más importantes gobiernos de América Latina, es nuestra invitada en esta sección. Paola Holguín, una mujer muy ocupada, ¿sí tiene tiempo para los hobbies, para divertirse? Pues mis hobbies son leer cuando puedo, que es casi nunca voy a cine, y escuchar música. Esos son mis hobbies. Ah, bueno, y hablando de lectura, ¿cuál es tu libro favorito? Yo creo que Leviatán, de Thomas Hobbes. Ese definitivamente es mi libro. Bueno, ¿y en los hobbies no está incluido de pronto hacer deporte? No, cuando era joven, hace ya muchos años, me dediqué al atletismo, corría 100 metros vallas y a la natación.
pero ya con la ocupación y con la edad tengo la mala costumbre de dejar el deporte, que es bien importante. Bueno, hablemos de artistas. ¿Tienes una inclinación específica por algún artista? A ver, no, yo no sé, porque a mí el arte me gusta, me conmueve. Si me preguntas por pintores, muero con la rebeldía de Débora Arango, la fuerza de un caballero, las formas de un botero. Rembrandt, recuerdo que vi un autorretrato de Rembrandt en un museo en Washington y no pude contener el llanto. Entonces, muchos artistas, me encanta el arte, definitivamente. Y en cuanto a música, la canción favorita esa de Paola Holguín. Esa sí es una corchada, porque en música me encanta toda la música, me gusta todo. Yo, Mozart, Vivaldi, muero por el arpa de los llanos orientales. Me parece una locura Queen o Sting. Entonces, la salsa, Dios mío. Un pedacito de la canción. No, no tengo canción favorita. Yo creo que soy una fanática de la música y toda me gusta. Bueno, y en cuanto a la comida, ¿cómo le va a Paola Holguín con la comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Cuál es su favorita? Esa fue una buena herencia de mi papá. Me enseñó que para no sufrir uno tenía que disfrutar toda la música, toda la comida y ser capaz de dormir en cualquier almohada. Entonces, como buena paisa, muero por unos frijolitos y por el chicharrón. Y se me nota además, pero en general como de todo. Bueno, Paola, cuéntame acerca del mejor momento de tu vida, el más feliz que hayas experimentado. Yo creo que en la vida ha sido infinitamente buena conmigo. Dios ha sido muy, muy generoso. Tengo muchos momentos felices. El nacimiento de mis hermanos. Sebas, que es el más pequeño, un momento maravilloso. Cuando empecé a trabajar con el expresidente Uribe y cada día con él era una lección de vida, con el presidente Calderón. No, son muchos, muchos momentos felices en realidad, muchos. Bueno, y ahora, el lado opuesto, los momentos tristes, uno de los momentos más tristes de tu vida. Yo creo que indudablemente me marcó un atentado que le hicieron a mi madre cuando tenía 15 años y la muerte de mi padre. Muchos momentos han sido difíciles. Cuando uno vive en un país como Colombia, cosas como la bomba del Nogal, el secuestro de los diputados del Valle, hay muchas cosas que le llenan a uno de dolor el alma. Y en lo personal, definitivamente, lo de mi padre y mi madre fueron momentos muy duros. Muy duros. Muy tristes. Bueno, tú has tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, con diferentes personas, en diferentes espacios. De pronto una imagen que se te venga a la mente constantemente. Un recuerdo, una fotografía, un hecho. Hay una imagen que a mí me mata, porque yo tengo que estar viajando mucho en Colombia y fuera del país. Y esa imagen de esa Medellín cuando voy bajando por Las Palmas, por el Mirador, cuando esos edificios y esas montañas, eso no tiene precio. Bueno, Paola, tú de tantos libros que has leído, que han pasado por tus manos, ¿cuáles 3 libros recomiendas para cualquier político? Bueno, lo primero es que los políticos tienen que leer, que lean y que lean mucho, que lean de todos los temas. Para hacer política uno tiene que ser un estudioso de todas las obras. Hay libros que indiscutiblemente tiene que mantener uno en el escritorio. El primero, la Constitución de su país, para saber cuál es el marco legal en el que se tiene que mover. Pero adicionalmente tienes que leer El arte de la guerra de Sun Tzu, tienes que leer ese Leviatán que tanto amo, tienes que leer El príncipe, La República de Platón. No, hay muchos libros que si uno quiere hacer política tiene que leerse. Yo creo que 3 es muy poco para lo que exige. Uno se tiene que leer a, no sé, tiene que leer a Amartya Sen, tiene que leer a Smith, uno tiene que volver a los antiguos, a Sócrates, a Platón, a Maquiavelo, tiene que irse a Maquiavelo, no, leer. Bueno, y tú como una mujer líder, ¿cuáles líderes recomiendan para todos los políticos que quieran tener como referente? Hay una cosa importante, el liderazgo depende de un tiempo, un lugar y una circunstancia. Bolívar, las armas al servicio de la República. Santander, la ley al servicio de la República. Rafael Uribe, la virtud al servicio de la República. Y a nivel mundial muchos, uno tiene que aprenderle a Churchill. Uno tiene que aprender de él que él sabía que había nacido como un hombre providencial para su tiempo. A Charles de Gaulle, que supo pulsar la realidad de su país. Uno tiene que aprender de Nehru Gandhi, Dios mío, India. Tiene que aprender de Golda Meir, Israel, una mujer valiosísima, igual que Indira. Yo creo que
de acuerdo a donde tú estés y a cómo percibas tu liderazgo, hay muchos líderes de los que vale la pena aprender. Y yo tengo uno muy cercano, Álvaro Uribe Vélez. Dios me bendijo permitiéndome aprender de él también. Paola, de todos los libros que has leído, ¿de pronto se te quedó alguna frase en la que te identificas o que te describe perfectamente? Yo creo que es muy difícil uno describirse en una frase, pero existe una frase que yo cito, que me gusta repetirme todos los días, y la frase dice: la suerte es de los que tienen coraje. Yo creo que suerte no, porque la suerte es producto del azar. Yo creo que el éxito, que es producto del trabajo, es de los que tienen coraje. Bueno, me decías que es difícil en una frase, ahora en una palabra, ¿cómo te describirías? Yo creo que a mí la palabra más bonita que me describe es colombiana, y la que dice quién soy es luchadora. Paola Holguín, muchísimas gracias por la entrevista. A ti mil gracias. Podemos en 40 años medir los resultados de nuestras vidas. ¿Qué hacemos antes de tener esa edad? ¿Impactamos más y mejor? Nuestros líderes políticos nos darán las respuestas desde su propio modelo de vida. En 40 Menores de 40, semana a semana nos encontramos con historias, anécdotas, cátedras, modelos y estrategias de jóvenes que impactan positivamente a miles de ciudadanos desde lo público. Hasta la próxima semana.